Tengo que confesar que cuando venía para acá he pensado que no íbamos a tener la gran oportunidad de estar rodeados de tantos amigos, porque las expectativas de la tarde a través de los medios de comunicación nos orientaban por otra vía. Yo estoy convencido que con la presencia de todos, y especialmente con la presencia de nuestros amigos y su mensaje, vamos a tener una magnífica lección de historia y vamos a disfrutarla. Que yo creo que eso es lo que nos gusta y lo demás pues ya veremos. Así que nada, bienvenidos a todos y nada, que esperemos pasar un buen rato. Muchas gracias. Gracias. Bien, la presentación de esta tarde es una presentación de dos volúmenes, uno de Trevor Dodson y otro de Ricardo García Cárcel, y es una presentación un poco atípica, porque en esta presentación cada uno de los autores hablará de su lectura del otro libro. Es decir, Ricardo García Cárcel hablará de cuál es su... qué le ha producido la lectura, cuáles son los sentimientos ante la lectura del libro de Trevor Dodson, y Trevor Dodson del libro de Ricardo García Cárcel. Es una fórmula extraordinariamente original que a mí además me permite poder agradecer a dos grandes amigos que estén aquí y poder aprovechar para darle las gracias, como creo que hacemos todos en esta sala, agradecer a dos personas que con su historiografía a lo largo del tiempo han marcado nuestro trabajo, han marcado nuestro debate. Bien, la presentación, como les digo, responderá a este esquema. Ninguno de los dos autores necesita presentación, son autores consagrados que han venido dedicando la atención a estos dos temas, tolerancia y coexistencia, tolerancia y convivencia en Castilla, en tierras de moriscos y de mudéjares, y por otro lado Felipe II y la leyenda negra en la obra de Ricardo García Cárcel. Son dos autores que no necesitan presentación y yo creo que solo necesitan agradecimiento. Permítanme también que me felicite por estar aquí en un día, como ha señalado el director de la editorial y de la librería Marcial Pons, en un día complicado, y en este lugar que siempre ha sido un refugio y un foro para los historiadores, y me alegra muchísimo verme rodeado y ver rodeados, acompañados a Ricardo y a Trevor, de un número tan grande de asistentes y de lectores y lectoras. Bien, por lo tanto, yo lo único que tengo que hacer es acompañar, como dice la presentación, esta presentación, y en primer lugar, sin más dilación, le doy la palabra al profesor Trevor Dodson para que nos diga cuál es su opinión y su lectura, cuál es su presentación del libro de Ricardo García Cárcel, La leyenda negra de Felipe II, El demonio del sur. Gracias, Trevor. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a todos, obviamente, su presencia aquí y disculpar un poco mi aspecto, que no voy trajeado como el colega. No, porque es que yo estaba tranquilamente en la playa disfrutando de unas vacaciones pospuestas, porque Bete está desde junio, no pude llegar hasta finales de agosto, y Ricardo me llamó para ver... El lugar es Peñíscola, sí, aprovechamos para hacer publicidad. Sí, exacto, estaba en Peñíscola tranquilamente, sin molestar a nadie, y Ricardo me llama y dice, bueno, ¿qué te parece si hacemos una presentación, etcétera, etcétera? Con lo cual, claro, menos mal que tenía un par de pantalones largos, no vengo en pantalón corto y sandalias, que es lo que he llevado todo ese tiempo. Así que pido disculpas por mi atuendo, que no es demasiado académico, pero por otro lado, ¿qué más da? Bueno, he leído el libro de Ricardo también estas últimas semanas, asiduamente en la playa, probablemente tiene bastante arena dentro de las páginas. Lo que últimamente he leído bastante sobre la leyenda negra, porque me tocó leer, que Ricardo conoce por supuesto,
un volumen colectivo editado por Yolanda Rodríguez Pérez, Jan de Boer y Antonio Sánchez Jiménez, que se publicó sobre la leyenda negra. Hizo una reseña que me gustó mucho porque tenía distintas perspectivas de distintos países, de los italianos, los alemanes, los ingleses, los franceses, ¿verdad? Y también de Portugal, que es muy raro, que de compañero, sobre Antonio Criodocratu. Y por tanto el tema es algo que me iba dando vueltas por la cabeza. El valor que veo de entre muchos del libro de Ricardo es que se enfoca sobre la personalidad de Felipe II. Obviamente que está, digamos, en el centro, el ojo del huracán de la leyenda negra. Y en tres aspectos fundamentales. La idea de Felipe II como un rey oscuro, con su personalidad, que se esconde, etc. El rey fanático déspota. Ese aspecto que se va repitiendo por toda Europa, especialmente, digamos, a partir de la revuelta de los Países Bajos, y luego el siempre espinoso tema del encarcelamiento y la muerte del príncipe Don Carlos. Entonces lo que hace Ricardo, me corregirá, es analizar cada aspecto, a ver cómo se ha tratado durante los siglos, y quién lo empieza, cómo... Y claro que lo que es fascinante es ver cómo cada uno repite más o menos lo que ha dicho otro, etc., ¿no? Lo peor que puede hacer un académico, en gran manera, es decir, nunca consultan, nunca cuestionan sus fuentes y van repitiendo lo que han dicho otros. Y así es como una bola de nieve, realmente, ¿no? Que va aumentando en tamaño todo sobre la leyenda negra. Y al final de cada sección, Ricardo se pone a analizar, bueno, a ver, ¿qué tiene esto de verdad? ¿Qué tiene de fábula? Podemos saber algo. Y creo que en muchos aspectos el resultado es que no podemos saber, es que es imposible. ¿Cómo vamos a entrar en la cabeza de Felipe II para saber exactamente lo que piensa, especialmente con su hijo? Que me parece también una sección fundamental y fascinante, ¿no? La relación padre-hijo. Freud lo habría pasado bomba con los dos. Y no sé quién habría salido mejor, la verdad. Estaba loco, a lo mejor, pero tampoco está tan claro. Era imposible de controlar, desde luego, eso lo sabía el pobre Ruy Gómez de Silva, que cuando le nombran mayordomo mayor, que yo me imagino a Ruy Gómez diciendo, ¿qué he hecho yo para merecer eso? Porque era, digamos, el puesto menos deseable de toda la monarquía española, era ser mayordomo mayor del príncipe Don Carlos, porque ya se sabía para esas fechas que algo no funcionaba en su cabeza. A mí me parece, no sé, yo no creo que Felipe II lo matara, lo envenenara, tal. Creo que encontró una situación imposible. Lo tuvo que encarcelar, bueno, que no saliera de sus cuartos, porque era un peligro de Estado, un peligro muy grande, que podían utilizar los muchos enemigos de España, que era una pieza que se podía manipular. Y otro aspecto que me ha interesado mucho también, y que lo mira hacia finales, digamos, el fracaso de la leyenda blanca. Es decir, ¿cómo es que España no fue capaz de dar una imagen positiva, ¿no?, de la monarquía, y que en vez de eso, pues lo que arrasa es la leyenda negra, ¿no? Y estaba recordando, hice un trabajo hace muchos años sobre la imagen que por cierto no citas, así que te lo digo ya, que eso me ha molestado muchísimo. Un artículo sobre la imagen de España y los españoles en Inglaterra en los siglos XVI y XVII. Y que me encargó un amigo. Yo no sabía nada del tema, así que aprendí muchísimo, y luego me puse a leer decenas de obras de teatro de principios del XVII, casi todo lo que era el teatro isabelino y jacobino de esos años, y me quedé viendo visiones.
Primero, casi no hay obra en que no salga un español, o varios españoles. Por supuesto, casi siempre son los malos de la película, pero no siempre, pero eran muy ceremoniosos, siempre tiene el español quitando el sombrero y dando 1000 reverencias, siempre pasan hambre. Un personaje, recuerdo, tenía el nombre de Don Incubo de Hambre, así se llamaba en el reparto, Don Incubo de Hambre. Todos eran Lazarillo o Don Quijote, es decir, todo español pasaba hambre, eso lo tenían muy claro los ingleses a principios del 17, los españoles pasaban hambre. Pero no siempre son malos, pero lo que más me chocó era que en todas esas obras había una cantidad de palabras en español, de frases enteras, y estamos hablando de teatro popular, es decir, yo me imagino un teatro londinense en que se estrena esa obra, y para entender y seguir la obra, y especialmente el humor, si no sabes español, no lo puedes seguir. Con lo cual, claro, me quedé con la pregunta, ¿tanto los ingleses sabían del español en esa época para poder seguir estas obras? Pues, evidentemente, sí, porque si no, ¿por qué lo van a llenar? No es solo Ben Jonson. Hay un cockney londinense, Thomas Dekker, lee sus obras, están llenas de palabras y frases y un Spanglish increíble. Mucho antes del Spanglish del siglo XX, pero un Spanglish perfectamente comprensible. Y el humor, casi siempre el humor da vueltas a la mezcla de lenguas. Y eso, claro, me hizo pensar que cuando un país es una potencia, como era España entonces, todo el mundo lo teme. Este es lo teme. Y como España dominaba toda Europa, pues era una potencia a temer mucho. Por eso me parecía a mí en gran parte la leyenda negra. Es decir, cuando temes algo, para defenderte, tú tienes que convertir al otro en un enemigo sin piedad, sin misericordia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo, y como me parece que demostró Alex Sampson en el libro en que estás tú, Fernando, hasta 1580 por ahí dominaba la hispanofilia en Inglaterra, más que la hispanofobia. Que eso me pareció también muy interesante, hasta 1580 y tal. Es decir, si no hubiera mandado la maldita armada, a ver qué habría pasado. Y que aún así, a partir de 1588 y tal, hay hispanofilia y hispanofobia, y más o menos por partes iguales, que también para mí me pareció muy curioso. Es decir, se mantiene una hispanofilia, en el 17 también. Los ingleses viajan mucho a España, a principios del 17, vienen muchos, les interesa muchísimo, quieren ver lo que es la realidad de un país tan potente, y con esa imagen que tiene, que todos los españoles pasan hambre, ¿no? Entonces llegan a Santander y van hasta Madrid, y claro, lo que ven es no ven ni un pueblo, los pueblos que ven están totalmente despoblados, y ven mucha hambre, por supuesto. Entonces se quedan, pero como ese país que está tan mal organizado, que se cae todo a trozos, ¿cómo puede dominar el resto de Europa? Eso lo ponen mucho en sus diarios, en sus memorias, ¿no? Entonces, pienso en parte que la leyenda negra es porque España en ese momento era la potencia, y los demás países para sobrevivir, tenían que encontrar una manera de defenderse ante esta enorme potencia que tiene España, ¿no? El dinero que entraba, ya sabemos que entraba y salía, pero vamos, ningún país de Europa disfrutaba de tantos recursos como España en esa época. Y luego, te lo comento un poco antes, con otro, que si miramos la leyenda de los españoles, eran todos brutales, violentos, sangrientos y tal, digo, jolín, y Enrique VIII no era precisamente un dechado de blandura, de tolerancia, ¿no? ¿Cuántos murieron en la Inglaterra de Enrique VIII? La María Tudor y también la Isabel. Pero no hay una leyenda negra de eso. Dice, la Inquisición.
No sé si hay unos aquí que recuerdan la serie de Monty Python. Que viene la Spanish Inquisition, ¿no? Era como una broma recurrente en muchos episodios de la Spanish Inquisition. Bueno, pero es que la ventaja de la Inquisición, aparte de todo el papel que nos ha dejado, que es magnífico, pero es que se regía según ciertas leyes y reglamentos. No, podemos no estar de acuerdo, pero tenía su marco legal. En la Inglaterra de Enrique VIII, esas leyes no existían. Es decir, tú podías desaparecer de la calle y te podían quemar y a ver. Y el tan santo Tomás Moro le encantaba quemar a herejes, ¿no? Y el obispo de Londres, Bonner, lo llamaban Burning Bonner, porque quería quemar a todos. Eso no se dice. De ahí no hay leyenda, pero para mí no veo mucha diferencia, ¿no? En esas sociedades. Entonces estoy de acuerdo contigo, que lo que fracasó fue los esfuerzos que hicieron en España para contrarrestar la leyenda negra. No sé por qué, pero no fueron capaces de dar una imagen positiva, o por lo menos aminorar un poco la imagen tan negativa que circulaba por Europa. Desde luego, las acciones del Duque de Alba en los Países Bajos no ayudan nada, absolutamente nada. Pero ¿qué iban a hacer? Así que me parece fascinante porque veo muchas cosas, digamos, contemporáneas, también saltar la ley, por ejemplo. Pero que haberlo enfocado en el personaje de Felipe II me ha parecido un acierto. Y también, y voy a terminar con eso porque ya voy de tiempo. Al final dices que creo que lo tienes que mandar esa parte a Parker, a Jeffrey Parker. Porque dices, dice: me temo mucho que más de un siglo después sigue siendo más que nunca necesario el rescate histórico de Felipe II. Así que, de definitiva... La definitiva. Nada. Yo recuerdo que te dije, una vez que estuve en una cosa con Parker, y le estaban entrevistando, y yo le dije: tú escogiste ese título. Es que es imbécil. El título ese es como poner un paño rojo delante de un toro. Si tú dices la biografía definitiva, es decir, ya no hay nada más que hacer. Todos los historiadores ya que descansen, yo le he dicho todo. Y me dijo: no, dice, eso lo escogió la editorial porque pensaban que así vendería. Digo, ya, pero lo que tú has ofendido es mucho más grotesco que el dinero que pueden haber ganado con ese título. Me gusta mucho más el último. La última versión me parece mucho mejor, El Rey Imprudente. Es el mismo libro, pero de 1000 páginas reducido a 300. No lo hizo él, no. Cogieron en Yale un par de chicas, hicieron una limpieza y lo redujeron a la tercera parte. Así que si piensan comprar un libro de Parker sobre Felipe II, El Rey Imprudente. No es definitiva. Le quitaron la prudencia. Sí. Lo hicieron imprudente. Sí, pero algo hemos ganado. Así que no, recomiendo el libro porque hay muchísimo ahí que yo he aprendido muchísimo leyéndolo, de cosas que no esperaba aprender. Así que eso es lo bueno de los libros, bien escritos y bien hechos. Muchas gracias, Gregor. Muy bien, pasamos ahora a la siguiente presentación en la que Ricardo García Cárcel hablará de tolerancia y convivencia en la España de los Austrias, el nuevo libro de Trevor Dodson. Buenas tardes ante todo. Quiero subrayar mi agradecimiento en primer lugar a la librería Marcial Pons. Es como se lo llama, Le Foyer, el hogar cultural incuestionable para todos. Carlos, gracias. Gracias a la editorial que es la que nos ha editado, la editorial Cátedra, que nos ha editado los libros, que nos ha apoyado permanentemente y que ha promocionado, digamos, este acto.
y gracias sobre todo a vosotros los que estáis aquí, a los amigos. No quiero ponerme sentimental, pero hoy es un día importante y estáis aquí y os lo agradezco muchísimo. Vamos a hablar de Trevor. Creo que en cierto modo hablar del siglo XVI hoy es una terapia liberadora para todos y un ejercicio, digamos, de huida al siglo XVI, bendito siglo XVI. Quiero decir, empezar diciendo que no querría convertir, es el riesgo de una presentación de esta naturaleza. Yo soy valenciano y soy muy dado a la batalla de flores. El riesgo que corremos en un acto como este es que luego me lance un montón de flores peñiscolanas y yo a su vez no querría que esto fuera simplemente un ejercicio de halagos mutuos, ¿no? Sí, empezaré por decir que el libro de Trevor es la culminación de una línea de investigación que emprendió hace 10 años. Se publicó, si no recuerdo mal, fue en 2007, el libro de los moriscos de Villarrubia, de los ojos, que a través de la documentación de la Casa de Híjar, del Archivo Provincial de Zaragoza, digamos, saliéndonos del Archivo Histórico Nacional, de la documentación inquisitorial, esto me parece importante, focalizaba el interés en aquel momento inédito, digamos, en la historiografía sobre moriscos, en una especie de islote liberal, de islote convivencial, que era la comunidad de Villarrubia, que tenía esa singularidad de ser la representación de una España tolerante, relativista, en la que cristianos viejos y cristianos nuevos tenían una armonía atípica completamente en el diagnóstico, en la visión fatalista, clásica de nuestra historia de intolerancia y de inquisición. Eso fue realmente, en su momento, fue un descubrimiento extraordinario, que luego, segundo hito, en el 2014 se convirtió en un libro en inglés, en el que ya Villarrubia empezaba a ser, por supuesto seguía siendo la representación de esa tolerancia, pero ya se planteaba que quizá no era solo Villarrubia, ya no era solo no era una excepción a una norma intolerante, sino que quizá había otra España tolerante que había que descubrir. Y el tercer hito lo marca este libro que estamos presentando hoy, que es traducción de ese libro inglés, pero mucho más que la traducción. Aquí hay un ejercicio que ha hecho Trevor de incorporación de nuevas cosas, de renovación, de adaptación. En medio hay que decir que Trevor trabaja como un burro, porque en medio está la éboli. Es decir, no hay que olvidar que todos los que estáis aquí conocéis que publicó en el 2013, publicó el epistolario con Helen Reed, publicó el epistolario de doña Ana de Mendoza, y luego abordó en el 2015 la biografía de la princesa de Éboli, que fue ciertamente enormemente también renovadora, porque le quitó a la Éboli ese estigma, el estigma de mujer fatal, la femme fatal, que en cierto modo casi, yo después de leer en su momento la biografía de Éboli me decepcionaba, porque prefería la mujer fatal. ¿Cuáles son las aportaciones, desde mi punto de vista, de este libro que tenemos aquí delante? En primer lugar, ya digo, es el análisis de una comunidad, de una sociedad de Castilla-La Mancha, en la que se analiza el nivel cultural, con cifras que son evidentemente muy positivas, que reflejan un nivel de alfabetización notable, un buen nivel cultural, en definitiva, con buenas relaciones dentro de las élites que analiza
la familia Herrador, la familia del Niño de Lira, la familia Naranjo, de las élites, buenas relaciones con la justicia. Una sociedad, le repito, una sociedad relativamente feliz, estable y feliz. Pero sobre todo yo querría subrayar lo que significa este libro de giro, de apertura, de presencia en el gran debate historiográfico sobre los moriscos, que llevamos arrastrando un montón de años. Y aquí tenemos arabistas y moriscófilos de enorme prestigio que conocen muy bien el tema. El libro contribuye a cuestionar 3 mitos tradicionales arrastrados por la historiografía de los moriscos. El primero es el mito de la unidad de los moriscos. Obviamente, los que devoramos en su momento la obra de Boronati, toda la historiografía de la Restauración y sobre el tema de moriscos, teníamos configurada una imagen orgánica, absolutamente rígida, de una identidad morisca que absolutamente condicionada por la condición de cristianos nuevos y absolutamente condicionada por su condición de minoría perseguida naturalmente por la Inquisición. Aquí se constata que efectivamente ese mundo de la unidad, la mítica unidad de los moriscos es falsa y que hay una pluralidad en la condición de moriscos, hay pluralidad socioeconómica, que ya por otra parte pues sabíamos los ricos valencianos frente a los pobres castellanos, que había una cierta delimitación en ese terreno, delimitación, pluralidad religiosa dentro de los propios de la religión morisca, religiosidad, pluralidad digo cultural en el propio ejercicio de la lengua árabe, literatura aljamiada, la incidencia en el mundo de la cultura de los moriscos, por supuesto, no admite una lectura absolutamente rígida y singular. Y el libro contribuye plenamente a acabar con ese mito. El segundo mito, desde mi punto de vista, es el mito de la unanimidad cristiana respecto a la expulsión o a la persecución de los moriscos. También la bipolaridad que nos ha perseguido en el tratamiento, nos ha perseguido en demasiadas cosas, pero nos ha perseguido en el tratamiento de los moriscos, queda rota esa bipolaridad porque se constata que efectivamente se abrieron un montón de alternativas a lo que podríamos llamar, si me permitís la expresión, el riverismo, lo que representa Juan de Rivera, la determinación final de la expulsión. Hubo muchas alternativas dentro del propio mundo cristiano. Y naturalmente, ruptura con el tercer mito es el libro rompe con el mito del discurso fatalista de la expulsión. El mito que se ha seguido cultivando en los últimos años. No hubo otro remedio, no había otra alternativa, fue imposible. Ese mito contribuyó decisivamente a romperlo mi añorado don Francisco Márquez Villanueva, al poner en evidencia las posibilidades de tolerancia que se abrieron. Y aquí en el libro de Trevor se queda muy bien reflejado cómo hasta en el propio Consejo de Estado las decisiones no hubo ni mucho menos unanimidad en el planteamiento, y tenemos pues los duques de Infantado a favor de los moriscos frente a la visión de los Sandoval y compañía en el lado contrario. En definitiva,
digamos que el libro sirve para cuestionarnos una imagen que, insisto, era demasiado unidimensional de los moriscos y a la que llega Trevor a través justamente del acceso a una documentación demasiado olvidada, que no es la documentación oficial, que no es la documentación inquisitorial, que es una documentación del mundo local, que probablemente esa historia local nos permitirá en el futuro abrir nuevas visiones respecto, insisto, a los clichés demasiado rígidos que teníamos sobre el tema. Y la segunda cosa que quería decir, la segunda aportación que me parece importante del libro, es que más allá del mundo morisco, en el que obviamente está centrado el libro, la investigación de Trevor Dawson nos abre camino hacia la exploración de un tema que a mí, ya la gente, digamos, del equipo de investigación que tenemos en mi universidad, coordinado en el proyecto con otras universidades españolas, que es en definitiva la reivindicación de la necesidad de hacer una gran obra que tendrá que hacerse en algún momento, que será la historia de la tolerancia en España, la historia de la sociedad española, mucho más tolerante de lo que quizá la imagen de esta imagen siniestra que Saura nos refleja en la portada del libro del Demonio del Sur, la imagen que quizá nos falta asumir. La sociedad española del siglo XVI era mucho más tolerante que lo era, sin duda, la figura de ese Felipe II o de los reyes de la época. Y el reto, insisto, el reto está justamente en mostrar la evidencia de esa sociedad, que va más allá de un hecho incuestionable y realmente de unos personajes tolerantes, de la representación de personajes pues como Talavera o como Servet o como tantos, o como Carranza, por citar nombres ilustres en la historia de la tolerancia española. Pero más allá, digamos, de nuestros intelectuales, de las figuras representativas de una proyección liberal, de una asunción de las ideas del contrario, que es eso en definitiva, la tolerancia. La propia sociedad, las costumbres de la sociedad, el conjunto de la sociedad, quizá habría que explorar perfiles de esa sociedad que nos llamaría la atención porque insisto, esa sociedad la hemos lastrado. En los análisis que hemos hecho de esa sociedad han estado demasiado condicionados a la dependencia del rey, a la dependencia, en definitiva, de la Iglesia o el Estado como grandes instituciones. A mí el libro me alimenta mi optimismo respecto a la mirada retrospectiva de esa sociedad. Insisto, éramos y somos más tolerantes de lo que los clichés clásicos nos adjudican. Y desde luego, dentro de ese concepto de la tolerancia, tendríamos, y el libro me permite, me abre fronteras en ese terreno, asumir lo que he escrito en alguna parte, otras formas de tolerancia. Schwartz estudió con mucha razón la tolerancia y Mercedes García Arenal sabe mucho del tema, la duda, la confusión, la tolerancia fruto ni más ni menos que de la falta de firmeza en la convicción. Algún día quizá hemos hablado tantas veces de confesionalización, quizá algún día tendríamos que hablar de confusionalización, porque efectivamente hay una sociedad que no tiene claro algunas cosas y que es relativista simplemente porque no acaba. El sincretismo muchas veces es el fruto justamente de que no se acaba de tener claro.
Por otra parte, tendríamos que pensar en otra tolerancia, que sería la tolerancia del probabilismo moral, que también, que no es la tolerancia liberal deseable, es la tolerancia de las secretas intenciones, del fuero interno, de la dualidad entre apariencia y realidad. Y por último tendríamos que tener en cuenta también otra tolerancia que me apasiona, otro ejercicio de tolerancia, sería simplemente la disimulación, las estrategias de disimulación, la evasión del compromiso, la estrategia simplemente frente a la ideología, frente a los principios. En definitiva, solo esto que estoy aquí exponiéndoles de manera torpe y poco, quizá poco confusa, tan confusa como los moriscos del siglo XVI, simplemente les pretendo alimentar la idea de que la lectura del libro de Trevor Dodson les abrirá caminos de entendimiento de la sociedad española del siglo XVI, que van mucho más allá de ese pueblecito mágico donde a través de la primera, cuando yo hice la lectura del primer libro que publicó Trevor sobre la materia, tenía la sensación de que allí en Villarrubia se habían juntado los liberales de este país. No, había muchos más. Esta sería la conclusión a la que quería llegar. Reitero mi agradecimiento. Muchas gracias. Permítanme ahora que yo tome la palabra. He tenido la oportunidad de leer los dos libros y quería hacer un comentario. En el fondo, aunque hay cierto automatismo, todos semejarían, pues lo que tiene que hacer es ver en qué se parecen los libros. Es cierto, los libros se parecen en muchas cosas, pero a mí, para iniciar el debate, me parece que hay tres elementos que son importantes. En primer lugar, la adopción de una escala del punto de vista personal, una escala en la que se juega con individuos, y en ese sentido, tanto en el libro de Trevor como especialmente en el libro de Ricardo García Cárcel, estamos jugando con una escala que es una escala de acciones individuales. Y en ese sentido recordaba la preciosa historia del morisco de Belchite, que había sido cautivado, el aragonés de Belchite había sido cautivado en Argel durante 4 años y que había entrado en contacto con los moriscos expulsados de Belchite en 1610 y que lo invitaban a su casa, le daban de comer y hacían amistad porque se habían conocido y se habían tratado durante toda la vida en Belchite. Es decir, cómo cambian las cosas cuando las miramos en una estructura que es distinta, que es una escala individual. Esa es la primera cuestión que me parece que une los libros. En segundo lugar, yo creo que están unidos también porque están llenos de aportaciones sobre lo que en su intervención magnífica Ricardo García Cárcel ha llamado la supuesta unanimidad. Estos dos libros van a desvelarnos una enorme cantidad de debates de las propias sociedades de la época. En el libro de Trevor Dodson, por ejemplo, las respuestas, las peticiones para frenar la expulsión que se estaban enviando a las instituciones de la monarquía, nobles que protegen a sus moriscos, vamos a decirlo así, es decir, que no hay esa unanimidad que nos han ofrecido en tantas ocasiones. Y en el libro de Ricardo García Cárcel también hay una enorme cantidad de debates, posturas contrapuestas, discusiones, donde incluso algunos castellanos, como en el artículo de Américo Castro, no quisieron a Felipe II. Es una historia que posiblemente habíamos olvidado, pensábamos que solo eran los de fuera los que no querían a Felipe II, y en este libro, entre otras muchas cosas, se nos ilustra también sobre la idea de que hacer historia es reconstruir un debate de la época, donde hay un lugar muchísimo mayor para la discusión que la que en un principio hemos podido considerar. Estaban obligados a expulsar a los moriscos, estaban obligados a aceptar ideológicamente a Felipe II. En estos dos libros hay pruebas de que no lo son. Y por último hay una cuestión interesante, que es únicamente anecdótica, que tiene que ver con la larga tradición de estudios, una tradición de siglos sobre el periodo,
que ha llegado hasta nuestros días. Y en el fondo Ricardo y Trevor son la última generación por ahora, pero aquí hay mucha gente joven a la que podemos animar a continuar trabajando, que forman parte de un debate, que es un debate, si yo no me equivoco, se remonta al propio siglo XVII. En 1687 se presentó en Frankfurt la primera tesis doctoral sobre Felipe II. Esta tesis sobre Felipe II era una tesis de políticas, vamos a decir así, sobre si las acciones del monarca estaban justificadas o no. Y se trabajaba, se estudiaba si la relación con Portugal, y por eso conozco el caso de la tesis del 87, había sido justificada, o si no había sido, como había tratado a don Antonio. Pero el autor de la tesis, el doctorando, termina diciendo otras cosas que hay que estudiar sobre Felipe II y su tiempo. Y las cosas son verdaderamente apasionantes. ¿Por qué dice? Hay que estudiar la relación con el cardenal Carranza, hay que estudiar la relación con la princesa de Éboli, 1687, tema de tesis doctoral, hay que estudiar la relación con los Países Bajos, los flamencos, hay que estudiar la relación con los moriscos, y por último hay que estudiar, y lo coloca separado, la relación con el príncipe Don Carlos. Es decir, que la idea de que 330 años después hay una tradición de estudios europeos, internacionales, globales, o como queramos llamarle, que se continúa trabajando en esta línea. Por lo tanto, estos dos libros me parece que son una prueba de trabajos con una escala distinta, trabajos sobre el debate, no sobre la unanimidad, sino sobre la controversia, y por último, de alguna forma, son una muestra de una tradición de conocimiento, que es una tradición ya secular. Posiblemente el problema está, como ellos han señalado, que sigamos estudiando si fue justo Felipe II con doña Ana de la Cerda. Posiblemente los tiempos en el que los historiadores dicen que es justo y no es justo ya han debido terminar. Los tres libros, de verdad, no es una pura retórica, están íntimamente unidos en su método y en su dimensión estructural, y yo ahora les animo a todos a dirigirse a los autores para trasladarles sus preguntas y comentarios. Como me decían a mí en el colegio, ¿quién dice qué dice? Yo, si os parece, con el permiso de Fernando, que es el que manda aquí, yo querría hacer una matización, una precisión respecto al tema de Leyenda Negra, porque quizás es un tema que me obsesiona. Como sabéis, yo escribí hace 25 años, un libro sobre la Leyenda Negra, que se ha reeditado en varias editoriales, y lo escribí en 1992. Obviamente un momento de euforia olímpica, no os podéis imaginar la nostalgia que tengo del 92. De un momento en el que nos acabábamos de incorporar a Europa, y yo escribí un libro con una voluntad, y se lo he dicho muchas veces a mis alumnos. Por aquí tengo una exalumna. Con voluntad claramente necrófila respecto a enterrar la Leyenda Negra. Mi obsesión era que estábamos ya en Europa, que nos habíamos conseguido el estatuto de la normalidad. Somos normales en Europa, y que por lo tanto esa visión fatalista de Julián Juderías, del no nos quieren, nos persiguen, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Que eso estaba ya superado. Había que entonar el requiem. Yo escribí ese libro con esa voluntad, y de hecho se escribieron varios libros en ese contexto histórico con esa voluntad. No sé qué ha pasado en este país nuestro, han pasado 25 años
y lejos de estar enterrada en un féretro con 4 llaves, que era lo que yo soñaba, pues no, ha resucitado. Se han publicado un montón de libros sobre la leyenda negra, uno de ellos se ha referido Trevor con razón, libros espléndidos, a mí me gustan más, otros menos, no voy a hacer publicidad alternativa. Entonces, lo cierto es que ha revivido el tema. El tema interesa muchísimo y volvemos otra vez. Parece que volvamos a Julián Juderías, volvemos a la generación del 98, volvemos a la angustia nacional. Porque creo que y esa es la idea que yo querría aquí trasladaros, la idea de que estamos viviendo una época en la cual tenemos un problema que no es tanto el problema de la imagen que los europeos tengan de nosotros, no, el problema es el mismo que arrastramos históricamente, que es el problema de la autoestima nacional, el tema del querernos a nosotros mismos. El problema no está en que no nos quieran, el problema del desamor lo tenemos dentro. Y en los tiempos políticos que vivimos, pues es una reflexión que quería haceros. Casi, que en estos momentos casi lo que me apetece. Hay noticias. Estamos con una ansiedad Declaración a plazos. Declaración de independencia, pero a plazos. Se dan varias semanas de... A plazos. No sé si celebrarlo o más de lo contrario. La agonía... La agonía sigue. Fernando, perdona que te... Nada, por Dios. La palabra Pide la palabra. Mercedes García Arenal. Yo te estaba buscando por ahí y me tienes aquí al lado. Escuchando ahora, escuchando todas vuestras intervenciones, y como no es posible de otra manera teniendo en la cabeza todo lo que está sucediendo, a mí me parece que es muy interesante retomar el tema de la leyenda blanca y plantearnos la responsabilidad que tenemos los historiadores de este país en habernos sentido inhibidos o avergonzados o incapaces de producir una imagen de nuestra historia que pudiera rozar la leyenda blanca o que pudiera producir un proyecto o un orgullo o una autoestima. Somos incapaces de hacerlo. Suena demasiado esencialista, o ese tipo de acciones ha estado en las manos torpes, cuando menos, de historiadores muy de la derecha, y no hemos sido capaces de escribir de otra manera, ni de plasmar lo que hacemos y de lo que tú acabas de hablar con tu proyecto de tolerancias o con mi proyecto sobre duda y disimulo. No hemos sido capaces de hacer eso accesible, no ya internacionalmente, que importa, sino a nuestros propios lectores nacionales. Todos los otros países europeos lo hacen sin el menor problema, y hay distintas variantes y diversas versiones de aspectos más o menos positivos o que den una sensación, no diré de orgullo, pero de reivindicación de un legado y de una tradición, ¿no? Somos muy despegados y muy crueles con nuestra propia tradición, los españoles, y nuestro cuerpo profesional no se empeña suficientemente en remediar este fallo, yo creo. Es que os falta la BBC 4. Sí, y Dunkerque como película. Porque la BBC 4 en Inglaterra, que es una cadena de la BBC en la tele, casi todos son programas de historia, pero hechos por académicos. Con lo cual es una manera de esa horrible palabra, impacto, pero impacto enorme, y porque lo ven muchísima gente que tiene mucho interés. Entonces hay muchísimos programas sobre, obviamente, el pasado,
distintos momentos de la historia que cuestionan cosas, es decir, no es todo de vanagloriarse, pero es que son programas muy bien hechos y la gente aprende. La famosa catedrática de latín de Cambridge, Mary Beard, ha tenido una serie de programas sobre Roma y distintas, sobre que ahora mismo el latín en las escuelas en Inglaterra está subiendo. Hay escuelas que están poniendo el latín cuando lo habían quitado del currículum. Es decir, lo que puede hacer una persona con la ayuda de una cadena de la tele. Y yo estoy de acuerdo. Yo cuando estaba leyendo el libro de Ricardo, cuando hablaba de la leyenda blanca, para mí era un término desconocido. Digo, ¿qué es leyenda blanca? Es decir, poner la otra cara, ¿no?, de todo. Y el manuscrito tuyo que estuve leyendo la semana pasada sobre la duda, y la falta de fe de mucha gente, las dudas que tenían, a mí me pareció fascinante ese libro, de que estamos siempre con la idea de que eso no pasó en España, en Iberia. ¿Cómo va a pasar? Está la Contrarreforma, está el Concilio de Trento, está Felipe II, la gente no dudaba. A mí siempre me ha parecido absurdo, porque es que en cualquier momento, en cualquier época, en cualquier país, la gente duda. Y si has leído unos cuantos procesos de la Inquisición, ves ahí claramente cómo dudaban y cómo lo decían, sin ningún problema, ningún pudor, decía lo que pensaban, ¿no? No era lo que querían escuchar los inquisidores. Me parece muy necesario que se escriba esa otra historia de la España del siglo XVI-XVII, porque tú has dicho que el pueblo era mucho más tolerante que sus gobernantes, porque vivían, la gente en un pueblo tiene que vivir en coexistencia, y buscan sus maneras de hacerlo. Y yo pensé, a mí me parece imposible que Villarrubia fuera una excepción, me parece imposible. ¿Cómo va a pasar esto en un pueblo en toda España? Y sugerí otras partes donde podía haber pasado lo mismo, pero que muy pocos habían investigado. Pues desde entonces, desde 2007, muchos jóvenes investigadores han investigado. Extremadura, están saliendo moriscos por todos lados. El norte de Andalucía, era obvio, Aragón, es decir, que el resto de Castilla-La Mancha, Villarrubia, había muchos más pueblos por ahí donde se mantenían esa coexistencia, esa convivencia. Es decir, pasa que, claro, si no buscas, no encuentras. Hay que empezar pensando en contra de la historiografía y decir, no, esta visión me parece incorrecta. Y uno de los datos que me apasionó, pues Hornachos, siempre como el gran ejemplo, ¿no?, del éxito de la expulsión. Todos los hornachinos expulsados a Salé, más de 2000 quedaron, nunca se fueron. No es que volvieran, es que nunca se fueron. Y el párroco en Hornachos iba cambiando los nombres en los libros parroquiales para que no parecieran nombres moros. Así, Carash con X pasa Carrasco, y así tranquilamente. Iba cambiando. Ahora están estudiando los libros parroquiales y ves cómo el párroco iba cambiando el pueblo. Eso es lo que hay que hacer. Es decir, hay mucha más tolerancia, me parece a mí más convivencia. Yo jamás he argumentado que no hubo expulsión y que me han acusado de eso, ni mucho menos. Es evidente que expulsaron a muchos moriscos, pero también para mí es evidente que bastantes quedaron y otros más volvieron. Y eso está claro si buscas. Ahora, si no te interesa buscar, si solo te interesa contar los que salieron, pues vaya, ¿no? Distorsionas la historia. La historia de España es mucho más rica, mucho más plural, que es lo que a mí me interesaba con lo de Villarrubia, que de repente me encuentro con una sociedad plural. Muy bien. ¿Una pregunta? Sí. Aun cuando me encuentro no exactamente en mi medio historiográfico habitual, pero no me es ajeno lo que aquí se está debatiendo, naturalmente. Quiero felicitar cuando no los haya leído a los dos libros y a esta librería de referencia para nosotros todos. Cuando Trevor Dodson aludió, y Mercedes y yo lo hemos comentado en un momento por lo bajo, a el tema de por qué algunas sociedades parecen deficitarias, analizadas a lo largo del tiempo, algo deficitarias en hacer, a lo mejor con un exceso de celo,
la defensa de sus virtudes y, naturalmente, desplegar una batería contraargumental con respecto a sus enemigos. Esto que hemos cogido ya con pinzas, tú primero y yo después, dentro del público que está en la sala, me lleva a alguna lectura de Salvador de Madariaga. Y yo me acuerdo en mi primera juventud, de joven lector español en Inglaterra, pues oírle decir que, claro, mira, para mí era una gran novedad entonces oírselo decir, aunque lo había leído un poco, el famoso estudio sobre la guerra de España moderna, la guerra civil que todos manejábamos de extranjis y clandestinamente en la Complutense de los años 60. Y me acuerdo que hay un leitmotiv en Madariaga donde dice: no hemos hecho lo suficiente en nuestra historiografía para los valores objetivables del mundo hispano, sea en la península ibérica o bien en su proyección hacia el exterior. No hemos hecho todavía un ejercicio de combate contra aquella guerra fría que los países protestantes, estaba diciéndolo en Londres naturalmente, pero bueno, él podía permitírselo decirlo, y los ingleses son un poco civilizados. Yo, sin embargo, y por terminar este comentario, quería plantearle a Dodson, bueno, quizás, yo no soy un anglófilo, pero bueno, el hecho de haber vivido algún tiempo en aquellas islas, quizás me hizo desarrollar un interés y una preocupación personal, vivencial, archivística, public record office, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le preguntaría a Dodson, ahora que estamos viendo el gran partido, que no ya novelistas, sino incluso en el campo de la cinematografía, a un país tan venido a menos en la historia reciente como es Gran Bretaña, que sin embargo, a lo mejor se peca en algunos momentos de exceso de operación blanqueadora de lo que fue Gran Bretaña con su imperial, con sus luces y sus sombras. Es por poco hacer una contraposición que no sea en qué medida empaña ya ese gusto por la leyenda blanca, por blanquear algo del pasado, en modo muy distante y elegante, pero por blanquearlo al final. Y eso se está haciendo muy de notar, por ejemplo, en películas mediocres. Yo soy un admirador de la cinematografía y el teatro británicos. En esta última obra que se proyecta en Madrid sobre la reina Victoria, y que es verdaderamente una muestra de ese blanqueo de la reina Victoria, que era realmente una reina imperial y una mujer que no ninguneaba ningún Disraeli ni ningún Gladstone. Gracias por la atención, por arrojar un poco de dialéctica a nuestra reunión. Yo creo que todos los países tienen problemas con su historia, ¿no? Eso es evidente, eso se nota en la escuela. Están siempre debatiendo el pasado colonial, que no es nada de que podemos estar orgullosos, el trato de esclavos y tal. Yo creo que lo importante es reconocer que hemos tenido un pasado sombrío y también brillante, como otros países, ¿no? El uno no excluye al otro, pero lo que no podemos hacer es imaginar que el Imperio Británico fue una fuerza de la civilización para todo el mundo. Eso, pregúnteselo a un africano, a ver qué le pareció, ¿no? Lo mismo que la conquista de América. Tampoco a ver qué civilización llevó ahí. Tenemos que ser, no solo como historiadores, sino como gente de cabeza, con sentido común de que todos los países tienen problemas con su pasado. Para mí lo importante es reconocerlo, ¿no? Y vivir con eso, ¿no? La Isabel de Inglaterra es magnífica, brillante, la gloriosa y tal, pero también mató unos cuantos, ¿no? Ahora, era muy lista, me parece que era súper lista, porque la podían haber echado en cualquier momento. Lo que olvidamos, lo que olvida muchísima gente, es que hasta 1580, por lo menos, la gran mayoría de la nobleza y la población inglesa era católica. Que eso se olvida. Se piensa que a partir de las reformas de Enrique VIII, etc., Inglaterra era un país protestante. No, señor.
hasta la década de 1580 no lo era. Seguía siendo mayoritariamente un país católico. Lo que hizo Elizabeth, que fue muy inteligente, era crear la iglesia anglicana, que tiene la ventaja de que nadie sabe para qué sirve, ni cuáles son sus creencias. Es lo bueno que tiene. Parece un poco, cualquier católico puede ir a una catedral anglicana y pensar que está en una catedral católica. La misa es igual, solo en inglés, pero lo sigues fácilmente. Yo he seguido la misa aquí en España como si estuviera en inglés, es decir, son casi iguales, a una palabra que cambia, ¿no? Ella creó una iglesia que ya sabes, la pregunta típica en el censo inglés es si tienes alguna religión y tal, ninguna, o pone COD, Church of England. Es decir, si no sabes qué pone, pon Church of England, porque eso sirve para todo, es un saco en que entra todo, porque realmente no creen en nada. Eso fue su gran obra, crear una iglesia en que tanto protestantes como católicos podían estar a gusto, sin pasar demasiado tiempo pensando en cuáles son sus creencias. Ella dijo, ¿no?, eso de que no es cosa de los reyes mirar por la ventana de la conciencia. En eso estuvo muy acertada. Ahora, ¿me habría gustado vivir en la Inglaterra de Elizabeth? No creo. No creo. Tampoco es de Felipe II. No, tiene razón. Aquí, en relación con esta cuestión de la leyenda negra y sus rebrotes, querría hacer dos comentarios a Trevor y a Ricardo. La primera, me parece que nosotros pensamos que solo España tiene leyenda negra, cuando realmente hay una leyenda negra meridional, en primer lugar, que es una leyenda negra del Mezzogiorno, que es una leyenda negra que afecta a todos los países del Mediterráneo y que es una leyenda negra que yo creo que hay que estudiar de una forma colectiva. El rebrote de la leyenda negra en los últimos años tiene mucho que ver con la situación de la crisis. Recordamos todos estas siglas de PPI, GS, los PICs, es decir, que ahí en algunos medios, por ejemplo, de prensa en Holanda, se producía unos efectos en los cuales parecía que Felipe II había vuelto para arruinar a los holandeses con motivo de todos los recortes, la inestabilidad, etcétera, etcétera. Es decir, que hay este estereotipo nacional, que no solo es un estereotipo nacional español, que es un estereotipo nacional meridional. Esa es una cosa que me parece importante destacar. Es como, creo que se comprende mejor lo que tiene que ver la leyenda negra en ese sentido. Y luego, en segundo lugar, a mí me parece que la forma de luchar, comillas, contra la leyenda negra, quizá no sea tanto decir otros lo hicieron peor. Yo creo que ahí me parece que esto no es así. Cierto que no es la solución, pues bueno, la Inquisición, y de pronto decir, pero Calvino más. Yo creo que eso no acaba arreglando nada, pero sin embargo sí que es cierto que podría ser una ayuda imaginar e intentar trasladar a los auditorios que se trata de un sistema de estereotipos, sin caer en y tú más, podemos decirlo de una forma un poco simpática, sino simplemente diciendo, bueno, problemas con estatuas, calles, nombres de avenidas, nombres de colegios, no los tenemos solo en España. Ahora mismo las noticias que han llegado desde Estados Unidos en relación con la memoria de la propia nación lo colocan muy claramente. Intentar analizar estos distintos casos de leyenda negra y de mala relación o relación convulsa con su propio pasado, me parece que podría ayudar a explicarlo. Y sin duda, también por último, creo que la leyenda blanca no ha hecho mucho, ha triunfado en algunas cosas. Desde el punto de vista, por ejemplo, la leyenda blanca que propone Menéndez Pelayo. Menéndez Pelayo hace una propuesta que es estudiar de Felipe II contra la leyenda negra, estudiar Felipe II
como patrono de las artes, Felipe II y la expedición científica a América, Felipe II y el Escorial, Felipe II y la imprenta. Esto a mediados del siglo XIX, y evidentemente considerar hoy a Felipe II príncipe del Renacimiento es una cosa que no ha dejado de cuajar en parte. Es decir, que yo creo que la leyenda blanca no ha triunfado, pero que también es un objetivo. Y mi propuesta sería para Trevor y Dodson, para Trevor y para Ricardo, que escribieran 2 nuevos libros para volver a reunirnos aquí, uno que fuera el amigo de las artes, Felipe II, amigo de las artes y padre de familia, donde evidentemente la leyenda negra se queda aventada, y una historia de nobles protectores de moriscos, con lo cual estos elementos reaccionarios y antiguos que eran los nobles también quedarían recuperados. Pero necesitamos más preguntas. ¿Quién dice qué? María Victoria, por favor. No, yo voy a recoger una cosa que ha dicho Ricardo, y como a mí esto de leyenda blanca y negra es un tema que me gusta, pero yo creo que ese no es el tema, sino el tema que tú has señalado y que históricamente me parece muy interesante, es por qué los españoles se creyeron la leyenda negra. Porque no son los españoles del siglo XX, que lo tienen perfectamente asumido la leyenda negra, ni los del XIX, que también lo tuvieron, ni los ilustrados, que veían a Felipe II como un demonio. Es que en el propio siglo XVII estaban ya pensando que se habían equivocado. Entonces eso me parece, eso es como una tradición. Es decir, pero una tradición muy temprana. Y cuando se decía que eran malos, pues se decía, hombre, claro que son malos. ¿Qué decían los ilustrados? ¡Qué horror! Borremos a los Austria. Y esto es una cosa inconcebible. ¿Pero qué decían los del 19? Hasta que descubrieron pues, que había un Fray Luis de León, un San Juan de la Cruz, pues no les gustaba nada. Entonces, eso me parece que es un elemento cuyas bases, que son bases sociológicas, pero son bases intelectuales, no lo tenemos claro. Es decir, ¿por qué prendió tanto? Porque en el fondo nos pasa hoy mismo. ¿Qué decimos? Es que nuestra democracia es regular. No es regular, es igual que las otras, pero estamos convencidos de que es regular. Y decimos, y nuestra universidad es fatal, es mala, como son todas, un poquito peor que otras mejores, desde luego, pero tampoco es para tanto. Somos incívicos, regular. El otro día yo, cuando veía a la Guardia Civil, o las guardias pegan mucho, pero yo decía, yo he visto cómo se quitan en Francia, como en París, se obra contra las manifestaciones, y no estoy defendiendo nada, me parece mal, pero seamos objetivos, y todo el mundo se ha llevado las manos a la cabeza. Entonces, esto es lo que a mí me parece que históricamente no lo hemos llegado a captar. Porque esa tolerancia, que me parece que existe, que todos los que hemos ido a las fuentes la hemos visto, ¿por qué está oculta? ¿Por qué además se dice, eso es propaganda? No. Entonces, eso creo que es un tema a descubrir, porque quizás se deba en parte al prestigio de las fuentes que vienen de fuera del propio país. ¿Y por qué lo que dice Voltaire se cree mejor que lo que pueda decir Cabarrús? Que tampoco le decía, o Cadalso sobre todo. Entonces decía, oye usted, ¿qué? Es decir, esto me parece que es un tema que es para hacer y es un reto que les doy a descubrir más moriscos en convivencia y a descubrir no la leyenda blanca, sino esta crisis de autoestima que me parece que no salimos de ella, ¿no es verdad? No salimos. Tenemos aquí alguna... Hombre, yo puse el título para fastidiar, para provocar, en gran manera. Unos cuantos, que no voy a dar sus nombres, pero pensé, para que se fastidien. Y un poco también porque lo ha dicho Ricardo, y lo he visto, y muchos más lo hemos visto, es decir, España era mucho más plural de lo que se ha dado a entender. Había mucha más disensión, la gente no aceptaba solo así, pero tal vez esa idea de una sociedad en bloque,
como si fuera, no sé, una sociedad estalinista. ¿Qué va? No marchaban como los coreanos del norte. Había mucha contestación. Eso se ve en todos los documentos. Había debate. Lo que encontré en las reuniones del Consejo de Estado, que yo no sé por qué anteriores historiadores habían silenciado totalmente esas reuniones. Ahí estaban todos debatiendo continuamente, semana tras semana, lo de la expulsión y quiénes deberían expulsar y quiénes podían quedarse y por qué se hacía eso, por qué se hacía lo otro. Eso a mí me pareció fascinante, de ver que había voces, había pluralidad de voces. Y eso te lleva, pues, a pensar, pues, estamos ante una sociedad muy plural, que no aceptan, y hay diversidad de opiniones, ¿no? Y eso es importante, creo yo, decirlo, lo tenemos que decir, investigar más, pero es que la evidencia está ahí. Y tenemos que salir un poco, yo lo puedo decir que vengo de fuera, y encima yo vengo de la literatura. Por eso, cuando saqué ese monstruo de libros sobre los moriscos de Villarrubia, pues también molestó a muchísima gente, porque ¿qué hace ese señor que no es español, que no es de historia, que es de literatura, y qué hace escribiendo historia? Eso es donde se ha visto, ¿no? Bueno, a mí me parece que no hay mucha diferencia entre las dos disciplinas, francamente. Tratamos con textos que mienten. Eso sabemos en la literatura, que todo texto miente, nunca te dice la verdad. Y yo pensaba que demasiados historiadores tienen la manía de creer lo que leen, cuando lo que no está en el texto es lo más importante siempre. Son los silencios lo que hay que buscar, no lo que dicen. Entonces yo pensé, bueno, entre la literatura y la historia realmente son dos caras de la misma moneda, ¿no? Y yo creo que, yo veo en la literatura, El Quijote es una novela totalmente subversiva. Yo me pregunto siempre, ¿cómo es que pasó por la censura? ¿Cómo pudo pasar? Porque es que, vamos, hay que ser censores idiotas para no ver el ataque a la Inquisición, el ataque a la Iglesia, ¿no? La mera idea de autoridad que mantenía la Iglesia. Solo hay un autor, autoridad. Lo primero que hace Cervantes, todos son narradores, todos son autores. Aquí no hay nada cierto, la verdad depende de cada perspectiva de cada persona. ¿Creemos que eso era la opinión que mantenía la Iglesia Católica de la época? Ni mucho menos. Pero está ahí la novela. La novela es una subversión total de su sociedad. Bueno, no digas que el censor del Quijote era un idiota, porque era un historiador. El cronista Antonio de Herrera. Entonces, no sé. Bien, ¿algún otro compañero? Tenemos dos palabras aquí. Yo simplemente quería introducir un comentario. Estamos cerramos ya el turno de preguntas con estas tres preguntas. Simplemente deciros que el adjetivo el color de leyenda blanca, he de deciros que efectivamente lo puse en el libro, así, el fracaso de la leyenda blanca. He de deciros que si alguno de vosotros se molesta en ver el libro original que yo había escrito hace 25 años sobre la leyenda negra, cuando hablo de leyenda blanca utilizaba el adjetivo de leyenda rosa. O sea que en 25 años algo ha cambiado, porque me convencieron, no diré ahora aquí, muy buenos amigos me convencieron que no debía utilizar en los tiempos que vivimos el adjetivo leyenda rosa, que tenía otras connotaciones y que lo más prudente era hablar simplemente de contrapunto a la leyenda negra, la leyenda blanca, y así me quitaba problemas. Y no creo que fue buena idea, efectivamente, pero digamos leyenda blanca ex rosa. Tenemos ahora tres palabras en primer momento, y con esto cerramos el acto. Bueno, yo quizás matizando un poco a María Victoria, la cuestión de leyenda blanca... José María Perceval, lo digo por si no os lo conocéis. Sí. La leyenda blanca, leyenda negra, yo sinceramente, considerando que es magnífico, y no he leído este libro, he leído sus anteriores libros sobre
la leyenda negra. Yo diría, primero la separación entre lo que escriben los españoles contra una construcción de España que me parece magnífico porque la autocrítica es fantástica, y pongo el ejemplo de un profesor mío, un amigo de Tel Aviv, que me dice: si hemos sobrevivido miles de años los judíos es porque somos los primeros que contamos chistes sobre judíos. Que la autocrítica es fundamental, y la autosatisfacción, y vengo de Barcelona, así que la autosatisfacción la tengo bien comprobada, y el paraíso que se promete, ¿no? Por lo tanto, creo que lo mejor de un país son los críticos del propio país. Esto, luego la leyenda negra es también la utilizada por los holandeses, por sus intereses políticos, por la Inglaterra, etc. Pero mi pregunta, aparte del matiz con respecto a esto de leyenda blanca y leyenda negra, que yo creo que no debe caer en la autosatisfacción, que es lo que pasa con estos libros que tenemos de la derecha, fantásticos, que son verdaderos, digamos, paraísos en sí mismos, ¿no?, de lo magnífico que somos los españoles. Y no, mi intervención, porque estamos en el final, es sobre una cosa que hablé con Trevor hace años, que yo creo que cuando él planteó de los moriscos de Covarrubias, en ese libro tan pequeñito, que de tanto, tan reducido, ¿no? Lo que abrió fue la espita a una cosa que ha salido bastante. Tú has hablado de otros sitios, yo estuve en Ricote y también todos son moriscos. Estuve en Ascó, lugar en donde yo decía que los moriscos nucleares, porque estaba cerca de esta, y también todos son moriscos ahora, es decir, que vamos a tener una continuidad de esos estudios. Pero yo creo que una palabra, por introducir una palabra, yo diría que hay unas transmutaciones, porque de pronto un grupo de trabajadores, y esto fue una disputa con Colás que tuve, un grupo de trabajadores sale de un pueblo de Aragón y se llama Muhammad no sé qué, y se nos transforman, como nuestro querido Rufián, perdona que se me va la esta, en otro personaje de pronto, y es fantástico las transmutaciones. Es decir, de pronto son todos Pérez y García cuando llegan a otro sitio y siguen haciendo arquitectura mudéjar. Y yo le digo, entonces no, es que podía haber cristianos que... No, perdona, si no había escuelas profesionales de formación profesional para enseñar arquitectura. Son los mismos, han cambiado de pueblo, se han cambiado de nombre y tenemos una transmutación, ¿no? Es que la transmutación se produce en todo el país. Se produce en todo el país porque genéticamente es imposible que Al-Ándalus desapareciera, ¿no? Es imposible. Por lo tanto, la transmutación fue progresiva, y yo creo que ahí había un campo, el de la transmutación de un país que se transforma de ser la España visigótica de Isidoro en el magnífico Al-Ándalus, y luego se nos transmuta y lo tenemos transmutado en este mundo inquisitorial y fantástico del 16 y 17, que supuestamente expulsa a todos los moriscos. El problema es cuando las transmutaciones se hacen en una semana. El carrón de Mahoma. Sí. Bien, muchísimas gracias, tenemos otro palabra aquí. Realmente yo lo que quería decir iba también a colación de lo que había dicho ella, pero en realidad ha dicho él la idea que quería decir, es decir, nos tomamos la existencia de una leyenda negra, sí, efectivamente surge, es algo que se utiliza en contra de nosotros, pero nos tomamos esa leyenda negra como algo que hay que vencer, como algo malo, porque siempre lo vemos con el sentido de la identidad que tenemos de nosotros mismos. Pero yo siempre, y cuando he ido fuera, siempre he partido una lanza en favor de esa contracultura, o sea, en favor de esa leyenda negra, perdón, al decir, por así decirlo, qué bien que nosotros fuimos los primeros en criticar lo que nosotros mismos hacíamos. Es decir, qué bien que tuvimos a ese padre en las casas, que aunque después se utiliza sistemáticamente para herirnos, pero qué bien que fue el que dijo, oye, a lo mejor no tenemos el derecho de estar aquí haciendo esto, ¿sabes? Entonces parto la lanza en favor de esa leyenda negra porque demuestra una autocrítica. Y luego, en base al tema de que los ilustrados incluso se horrorizaban de la propia nación española, un poquito estudiado en mi TFG, un poquito, simplemente, pero no, al contrario, es decir, en España del siglo XVIII tenemos un debate de identidad sobre qué es España,
que en base también se debe a esa leyenda negra, a esos ataques extranjeros, pero tenemos como hay muchos ilustrados y muchos intelectuales que defienden a España siempre desde otro punto de vista, pero no tiran por tierra todo el pasado nacional, por así decirlo, sino que hacen frente a esos ataques que vienen de fuera, pero a su vez también hacen frente a esas apologías chauvinistas, esas apologías xenófobas que nacen en el propio en el régimen del 18. Pero en cuestión del blanqueo cuando hemos hablado de blanqueo de la historia nuestra, no he podido parar de pensar en claro, nosotros no tenemos un Dunkerque, pero tenemos la serie Isabel de Televisión Española, que yo personalmente no la he visto, pero simplemente con ver la publicidad o ver los actores elegidos para esa serie, pues es que esa gran Isabel la Católica o ese Carlos, guapísimo, ¿no? Pues es un poco un blanqueo. Pero claro, es un blanqueo que viene de un proyecto cultural, de una cadena que controla quien controla, de un tal... Entonces, no es una serie, había una serie danesa que se llama 1874, que es una serie totalmente al contrario. Es decir, aquí hacemos nuestra historia blanca en base a Isabel la Católica y no la hacemos en base al 2 de mayo o algo así. Entonces, bueno, es curioso simplemente. Sobre esto, para darle la palabra al profesor David García Hernán, quiero decir que esta mañana la facultad ha aparecido, nuestra facultad ha aparecido llena de carteles con retratos de Felipe II. Sí. Y una nota que abajo, pero ojo, una nota abajo que ponía Make Spain Great Again. Por eso todos entendemos quién estaba poniendo los carteles y cuál puede ser el problema que ya ha sido señalado. La trumpificación. La trumpificación de España, lo que nos faltaba. No, muy breve, David, por favor. sí, breve, ahondando en lo que ha dicho María Victoria con mucho acierto. Vamos a ver, yo no creo que los historiadores tengamos culpa, ni muchísimo menos. Yo vengo oyendo este cuento de que no reivindicamos el pasado nuestro en su verdadero contexto histórico desde hace muchísimo tiempo, y cuando ya hay obras lo suficientemente consistentes de historiadores españoles e internacionales que han puesto en su lugar y en su verdadero contexto la obra del Imperio Español, ¿no? Es decir, por ejemplo, John Eliot. John Eliot con una lucidez realmente increíble, es decir, lo que ha escrito sobre el problema catalán en English Today, me parece que ha sido, en un periódico en inglés, es espectacular, la lucidez que tiene en todo. ¿Cómo termina este momento de la historiografía que es Imperios del Mundo Atlántico? Diciendo que si Enrique VII Tudor hubiera sido él quien hubiera mandado las carabelas, hubiera hecho lo mismo que hicieron los españoles en América. Eso realmente no se ha sabido transmitir a la comunidad internacional. Los historiadores, aquí hay varios historiadores que han participado en una obra que se llama precisamente La historia sin complejos. Es decir, el análisis del Imperio Español sin complejos. Y eso los historiadores lo tenemos asumido desde hace muchísimo tiempo. El gran problema es que la sociedad española, desde mi punto de vista, España no solo históricamente ha tenido más suerte, ha tenido más suerte también historiográficamente, porque cuando se produce la gran revolución historiográfica, las grandes escuelas estructuralistas, pues resulta que nosotros estamos en una dictadura que estamos ajenas a esas escuelas, excepto algunas excepciones. Y luego, cuando se pasa a la transición española, resulta que analizar el pasado desde un punto de vista reivindicando la historia de España en su propio contexto histórico parece que tiene una connotación política que no es políticamente ni historiográficamente correcta, ¿no? Entonces, pero eso ya está superado. Entonces, ahora lo que hace falta es un poco lo que decía Trevor Dodson, es decir, traspasar lo que historiadores ya hemos superado al gran público, pero seriamente. Es decir, que no tengamos que recurrir al Ministerio del Tiempo, sino una cosa seria, y eso empieza en la escuela. Eso empieza en un bachillerato que no sea enseñanza media, que sea enseñanza media y no media enseñanza, ¿no? Como pasa en estos momentos, ¿no? Es decir, desde la escuela y enseñando la historia como hay que enseñar la historia. Discúlpame, Fernando, a propósito de lo que ha dicho ahora mismo David. Yo tengo una anécdota, hace 35 años que empezaba a dar clase, una alumna del nocturno me dijo que qué libros de historia, qué manuales, porque no podía venir a clase. ¿Quién te dijo? Bueno, otro es el de John Eliot. Y me dijo, no, porque me han dicho que Eliot salva a los españoles. Era, digamos, una crítica negativa, ¿no? Claro, a Dodson no le criticaron porque escribiera, sino porque era favorable en su libro, en definitiva, a los españoles. Porque es verdad que existe algo muy duro, y es que parece que muchos de nuestros jóvenes prefieren creer que nuestra historia es de atrocidades, de inquisición, etc. Y les cuesta trabajo entender que hay otras realidades. Repito, no porque Eliot salva a los españoles.
Gracias. María Victoria, y con ella terminamos este turno de intervenciones. Simplemente matizar, en relación. No, yo no entro en reivindicar novela leyenda blanca o negra, no me interesa, o sea, no es eso por donde iba. Lo que quería decir, quizá no me he explicado bien, es que me parece que cualquier país, todo país, y también el nuestro, tiene cosas buenas y todas malas. Pero yo creo que es necesario también contar las buenas. Es decir, por ejemplo, si nosotros decimos aquí en este foro, y está hablando Trevor de la tolerancia en la España del 16, que nos parece normal, porque, bueno, sabemos otros ejemplos. Pero probablemente en otros foros no parece nada normal. Entonces, por ejemplo, si tú dices, bueno, pero los autores del 18 cuando llegaban fuera y seguían leyendo lo que decía Madame d'Aulnay un siglo antes, pues se quedaban completamente extrañados y decían, pero oiga usted, si es que ya no hay consejos, nos gobernamos de otra manera. Porque no sabe, es decir, lo que quiero decir es que se necesita también decir lo bueno. De la misma manera que cuando estamos con un amigo, un estudiante, no le decimos, no sabes nada, no, le decimos, hombre, qué bien, lee esto. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo por reivindicar aquello en lo que no somos nada diferentes y también aquello que tenemos bueno, en vez de señalar siempre los defectos. Eso es lo que quería decir, el binomio en absoluto, no creo en él, pero sí creo que hay que subrayar muchos aspectos positivos desde el punto de vista, incluso aunque parezca paradójico en estos días, de la propia convivencia. Yo, que soy una chica de la transición, estuve orgullosa de la convivencia de los españoles en ese periodo. Y realmente lo dije en cuanto pude, me parece que fue una lección. Entonces, esto es lo que quiero decir. Las cosas positivas, pues no hay que ocultarlos y hay que transmitirlas. Y una disputa, con esto ya me callo. No, mira, la serie esta de Isabel la Católica, yo debo decir que creo que no vi más que un trocito. Yo no creo que forme en absoluto la conciencia nacional de los españoles. Los españoles leen eso como la guerra de los galaxias, es lo mismo. Lo que pasa es que hay una señora vestida de no sé cómo, no me parece que tenga ningún efecto, lo digo sinceramente. En cambio, las series inglesas son buenas, están igual o más manipuladas, pero hay un relato creíble. A mí, la verdad, el Fernando Católico tan guapito, pues, Isabel la Católica Isabel guapísima, tan repintadita. no hay ningún cuadro de ella que la Hay un problema de calidad cinematográfica. Muy bien. Tenéis vosotros la palabra de nuevo para hacer algún comentario y cerraríamos ya. Iba a decir algo, digamos, no provocativo, pero vamos a hablar, señora, y de identidad, ¿no? de quiénes somos y tal. Yo, hasta la llegada del nacionalismo escocés, no tenía ningún problema en saber quién era, cuál era mi identidad. Si tenía que rellenar un papel, a veces ponía inglés, a veces ponía British, británico, porque más o menos... Y otras veces ponía de Península. Estaba igual, es decir, no teníamos un problema. Ellos nos han traído el problema. Los nacionalistas escoceses nos han traído un enorme problema en el Reino Unido sobre quiénes somos. Y yo decía, amigos escoceses, lo peor que habéis hecho es que se va a renacer o volver a resucitar un nacionalismo inglés. Y eso será lo peor que puede pasar en estas islas, porque el nacionalismo escocés al final son pocos y los podemos aplastar. Hablando entre comillas, pero que un nacionalismo inglés sería brutal, porque lo es, lo he visto por ahí. Es decir, cuando abres la caja de Pandora, ya sabes o no sabes lo que puede salir. Nosotros nunca hemos tenido un problema en decir que Escocia es una nación. Lo dicen la BBC en las noticias, the Scottish Nation, o los galeses, no pasa nada. ¿Qué más da que sea una nación? Si ellos piensan que son una nación, no pasa nada. Se bien pensar que hay una manía con eso de la nación. ¿Qué más da? Son palabras.
Lo que importa es que estemos todos en un país, viviendo en convivencia, aceptando lo que piensa el otro, o por lo menos escuchándolo, ¿no? Sin atacar, sin calumniar y más que nada sin montar mentiras. Y le dije antes a Ricardo, si hubieran dado la posibilidad a todo el Reino Unido a votar en el referéndum sobre la independencia de Escocia, ahora mismo sería independiente. Porque los ingleses habrían votado mayoritariamente para que se fueran. Sí, no, lo digo en serio. Porque estábamos hasta el cogote del victimismo, de que los tratamos fatal y tal, cuando reciben más dinero por cápita que en ninguna parte del Reino Unido, con una diferencia colosal. Es decir, los ingleses estaban en un punto, y eso es lo que crean los nacionalismos: odio, separación, división, viven de eso. Y lo peor de todo es que no cesan, nunca cesan. Les das eso y la semana que viene querrán el otro. Es decir, cedimos en Inglaterra con devolved governments, la devolución, un error tremendo, porque ahora quieren más y quieren más. Y los ingleses son los únicos que no tenemos un parlamento, que es curioso. Pero yo, como he estado viviendo aquí esas últimas semanas y amo este país, por eso escribo los libros que escribo, porque amo profundamente a España y a los españoles, lo he pasado fatal, como lo he pasado con una tristeza, una amargura, pensando, pero que esa es una locura total. Hoy en día, en el pleno siglo XXI, cuando vamos a la globalización, vamos a ir al pasado, ¿no? Y lo he visto en mi propio país, así que lo siento mucho y os compadezco especialmente a Ricardo, que probablemente mañana no podrá volver. Se quedará en Zaragoza, porque parará el AVE en Zaragoza, que es lo que yo haría si fuera el presidente del gobierno. Y pues nada, vienes a casa y te tratamos bien. Yo la verdad es que tengo muy buenos amigos en Zaragoza, tampoco me importaría quedarme en Zaragoza. Pero no voy a entrar en el tema. Solo quiero deciros que me encontraba mucho peor antes de empezar esta presentación que ahora. Y os lo debo a vosotros. Gracias.